En tu tormenta, mira a Jesucristo. Soy Carito Heraldes y este es su devocional Leche y Miel. Hoy vamos a estudiar un pasaje bíblico que nos habla de esas tormentas repentinas. Esas que te llegan sin previo aviso, que te toman descuidado, que estás en un momento de relax, tranquilo, disfrutando el momento que estás viviendo, pero de repente viene algo y te sacude de eso, de esa tranquilidad que estás pasando y que estás viviendo. Esas son las pequeñas y momentáneas tormentas de la vida. Mateo, capítulo 14, a partir del verso 22, nos describe esta situación y dice la palabra del Señor así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a ver aquí en este devocional qué mensaje nos trae Dios a nuestra vida. Y esta situación de tormentos puede convertirse en nuestra vida cotidiana, puede venir una pequeña tormenta, un pequeño conflicto familiar, una discusión, un pleito. Algo puede suceder en nuestras vidas que viene a quitarnos la paz, la tranquilidad y a traernos un poco de angustia, porque en ese momento se levantaron las olas y en ese momento los vientos nos eran contrarios. Pero miremos qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar con esta situación. Lo primero que quiero es que tengas en cuenta es lo que el Señor Jesucristo hizo. Él les ordenó a sus discípulos que subiesen a la barca. El mismo Señor Jesucristo los hizo entrar allí. El Señor sabía que horas después venía una tormenta. Pero el Señor, en lugar de decirles: quédense aquí conmigo, mis hijos, confortable, acompáñenme a orar, tranquilos, aquí están seguros, el Señor los envió a enfrentarse con una tormenta que horas después ellos tenían que enfrentar y superar. Mire qué cosa tan impresionante, donde el Señor, en lugar de muchas veces evitar que nosotros pasemos por esas situaciones, el Señor nos envía a pasar por esas situaciones. Él no nos va a tener dentro de una burbuja, protegidos todo el tiempo. Hay situaciones en que Él va a permitir en nuestras vidas porque Él tiene propósito para ello. Él nos va a dar lecciones de vida en medio de la tormenta, y también en medio de esta tormenta la fe nuestra será probada. Pero veremos el actuar de Dios en cada tormenta de nuestra vida. Segundo, la tormenta. La tormenta es cuando todo está tranquilo, yo estoy gozando de un buen tiempo, de tranquilidad, de gozo. Todo está bien en la familia, todo está bien en el trabajo, todo está bien en la iglesia, todo está bien en mi área familiar, laboral, de amistades, y estamos gozando un buen tiempo. De repente, así de la nada, se levanta una situación. Se levanta un problema, una mala noticia, un conflicto, un mal diagnóstico. De repente comienzo a toser, a tener fiebre, experimentar
los síntomas del COVID-19 y comienza el miedo, la preocupación. Se viene una tormenta en nuestras vidas y no sabemos qué hacer, nos sentimos amenazados frente a la situación, nos da susto, entramos nosotros en pánico y vemos que en ese momento las olas de la vida, del conflicto, del problema, se levantaron y se armó la grande en nuestro hogar, en nuestra familia, en la situación que estamos viviendo. Nos trajo angustia, nos trajo aflicción de espíritu y muchas cosas se pueden presentar en este momento. La tormenta trae confusión. La tormenta también nos puede distraer de aquello que Dios ha planeado en nuestras vidas. Y quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Uno de los puntos es que la tormenta va a tratar de desenfocarte de mirar a Jesús, de desenfocarte, de que coloques tu atención y tu mirada en Cristo. La tormenta va a querer quitarte lo importante, lo real de tu vida para distraerte y que entres en pánico, entres en angustia. Vas a desplazar tus sentimientos de seguridad por angustia. Vas a desplazar tu mirada de Cristo para enfocarla en el problema. Y tenemos que tener cuidado allí cuando las tormentas se presentan en nuestras vidas. Pero ¿qué sucedió cuando vino la tormenta? Ellos entraron en esa situación de pánico. Pero ¿quién se hizo presente en medio de la tormenta? Jesús. Él está presente en tu tormenta. Él está presente en esa mala noticia. Él está presente cuando una situación familiar te es contraria, cuando perdiste el trabajo. Él está consciente, Él te está mirando, Él está allí presente. Él viene a tu rescate, Él viene a tu ayuda, Él viene a prestarte auxilio, a prestarte socorro. Y es bien importante que tú consideres esto en tu vida. Cuando estamos en la tormenta, perdemos la perspectiva de que Cristo está. Cuando estamos pasando momentos difíciles, a veces se nos olvida que Él está allí presente. Y es cuando nosotros entramos en desesperación. Pero Cristo está allí para venir a auxiliarte. Cuando Él viene, ellos se asustan pensando que era un fantasma. Pero mire, entre ellos, entre los 12 que estaban allí, hubo uno. Y este uno fue Pedro. Pedro hace algo inusual. Pedro es el que se levanta. En medio de la tormenta familiar hay uno que se levanta. Hay uno que da un paso de fe. Hay uno que clama a Dios y le dice: Señor, si eres tú, manda a que yo camine sobre las aguas. Ordena que yo camine sobre las aguas. Y algo bien impresionante, porque en este momento Pedro es el que toma la iniciativa. Y el pastor José Luis Heraldes estuvo el domingo pasado trayendo una predicación donde nos hablaba de este tema y me impactó. Me impresionó mucho la forma en que él lo enfoca. Yo le invito a que usted lo mire en el Ministerio Pan, Leche y Miel de Facebook. Ahí está compartida esta predicación. Pero les voy a compartir parte de esta predicación cuando él lanza esa expresión y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Esta declaración de Pedro: Señor, ordena. Señor, eres tú quien tiene el poder, la potestad, la autoridad para poder, Señor, hacer que yo pueda caminar sobre las aguas, que yo pueda caminar en medio de la tormenta, que yo pueda ir hasta ti, Señor, que yo pueda hacer algo. Es en tu nombre, y eso está hablando de una confianza absoluta en su Señor. Eso está hablando de una dependencia. Yo dependo de ti, yo confío en ti. No es lo que yo pueda hacer en medio de la tormenta, es lo que tú puedas hacer en medio de mi tormenta. Habla de una dependencia absoluta. Pedro se atrevió a clamar a su Dios y Dios te dice: atrévete a clamar. Y esa enseñanza del pastor José Luis me encantó cuando nos está retando: atrévete. En medio de la tormenta, clama a Dios por el milagro. En medio de la tormenta, empieza a pedirle al Señor que obre, que haga algo especial sobre tu vida, sobre el conflicto, sobre la situación, sobre eso que se ha levantado en ese momento en tu vida, para que sea Dios actuando. Señor, si eres tú, ordena. No declaró,
sino que le pidió al Señor que sea Dios haciendo. Y eso me lleva a Judas, el libro de Judas, cuando está exponiendo acá la palabra del Señor y dice el ángel Miguel, que fue enviado para rescatar el cuerpo de Moisés, le dice el ángel Miguel a Satanás: Jehová te reprenda. Y es una gran enseñanza. Cuando nosotros estamos enfrentando diversas adversidades, quien pelea por nosotros es Dios. ¿A quién debemos de acudir en ese momento? Y es lo que Dios nos está enseñando. En ese momento donde necesitamos que Dios acuda a salvarnos, es a Él que nosotros vamos a acudir. Que sea Dios, que sea el mismo Jesucristo reprendiendo los vientos, reprendiendo la tormenta, reprendiendo las olas. Que sea Él defendiéndote en medio de esta tormenta. Entonces, Señor, tú ordena a que nosotros tengamos la victoria sobre todo esto que estamos pasando. Ahora, ¿qué pasó? Pedro, cuando estaba caminando sobre el mar, mire lo que aconteció. Pedro comienza a hundirse en medio de la tormenta. Pedro, en ese momento, muchos de nosotros sentimos que en el conflicto, que en la situación que estamos viviendo, nos estamos hundiendo, que ya no hay solución, que ya no hay esperanza. Pero ¿qué es lo que Pedro hace? Pedro da voces diciendo, cuando él empezó a hundirse y a sentir de que ya no podía hacer nada, él empezó a decir: Señor, sálvame. Y esto me llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque Pedro no hace escándalo. Pedro no empieza a gritar: me estoy hundiendo, me estoy muriendo, voy a perecer. No. Pedro acude al Señor y le grita: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, sáname. Señor, restáurame. Señor, levántame. Señor, álzame. Señor, sosténme. Señor, consuélame. Señor, ayúdame. Y es lo que Dios hace en nuestras vidas. El Señor regresó a su lugar seguro, a Pedro, a la barca, le regresó la tranquilidad, le regresó el reposo, le regresó la paz, le regresó la seguridad. Y por último, cuando los demás te vean regresar de la tormenta, van a adorar a Dios. Verdaderamente van a decir: eres el Hijo de Dios. Verdaderamente Dios te ha salvado. Verdaderamente Dios te ha librado. Verdaderamente Dios lo hizo. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos glorificar y adorar a Dios que nos ha librado de la tormenta momentánea, pasajera, que ha durado horas en nuestras vidas, días en nuestras vidas, y el Señor nos ha liberado? El Dios bueno, el Dios omnipotente, es el que está en medio de la tormenta. Por eso Dios te dice: en tu tormenta, ten los ojos puestos en Jesús. Pedro desenfocó su mirada en Cristo y se enfocó en la tormenta. Tú y yo muchas veces hacemos lo mismo, pero Dios nos dice: en tu tormenta, coloca tu mirada en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Eso ha sido todo por hoy y te invito a, si quieres hacer parte de este ministerio, a que te suscribas a nuestro canal Ministerio Pan, Leche y Miel y les des like a nuestros videos y lo compartas con amigos y familiares. Dios te bendiga. Bye bye.